El taller está distribuido de la siguiente forma. Vamos a partir primero con los contenidos básicos de fibromialgia para que conozcan sobre su patología, para que conozcan también cuál es el diagnóstico, cuáles son las sintomatologías, cómo va cursando con el tiempo y además de eso, qué pueden hacer ustedes para poder tratarla. ¿Ya? Luego de eso tenemos un pequeño break a las 3:30 donde ahí nos vamos a reponer fuerza, podemos ir al baño, hacer alguna llamadita telefónica y de ahí retomamos con la doctora Delia Ruiz, que ella es fisiatra, que les va a explicar sobre algunos ejercicios para poder trabajar en el hogar y además de eso les va a enseñar y aclarar dudas sobre la farmacología del tratamiento de la fibromialgia. ¿Ya? Ok, bienvenidas a todas. Estamos en el taller de fibromialgia en el Hospital de La Florida. Soy Claudia Pessoa, terapeuta ocupacional, trabajo para el Hospital La Florida y trabajo a través del mecanismo de retribución de la Universidad San Sebastián. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar sobre la fibromialgia. Todos ustedes están diagnosticadas de fibromialgia y tal vez incluso de otra patología más y también vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Hace cuántos años ustedes más o menos tienen, o cuánto tiempo o meses ustedes tienen el diagnóstico de fibromialgia? A mí me gustaría saber eso, por favor. Yo hace 2 años. Ya, ok, gracias. ¿Usted? 2 años también. 2 años. ¿Y usted? Yo el 2013. Ok, un poquitito más, Claro. como unos 5 5 años. años. Perfecto. Señora Anita, 5. 5 años por acá. La verdad es que no recuerdo, pero por lo menos 3. Ya, 3. ¿Y usted? El 2013. Bueno, 2013. 2012, cuando tuve mi bebé. Perfecto. ¿Y usted? Yo empecé con el 2006 con dolores que no sabían qué es lo que era. Perfecto. ¿Y Y cuándo así- recibió su diagnóstico? Hace como 2 años más o menos. Ya, perfecto. ¿Y los síntomas? Tal cual como usted lo menciona, ¿son anteriores al diagnóstico o son más o menos similares a la fecha del diagnóstico? Los míos son anteriores, yo no sabía lo que era, o sea, no sabía por qué, pero es que yo también soy diabética. Ok, Insulino requerente, entonces pensé que era mi diabetes la que me estaba complicando. perfecto. Hasta que del consultorio me derivaron acá y el médico me descubrió lo que tenía. Ok, entonces usted pensó que era parte de la diabetes. Parte de la diabetes, Ok. sí. ¿Alguien más tuvo algún, por ejemplo, diagnóstico errado o tal vez pensaba que era parte de otra de las enfermedades que tenían o que tienen? Yo tengo problemas en la columna, en mi cadera. Perfecto. ¿Y Entonces, qué eso tipo es de legal. problemas en la columna y la 2012 cadera? Empecé con todo esto. ¿Ya? Y recién me diagnosticaron en 2015. recién. Ok. Y usted comenzó entonces con problemas en la cadera y en la columna, pero ¿tuvo algún diagnóstico antes de la fibromialgia? Ansiedad, depresión. Ok, perfecto. ¿Y usted? como los mismos síntomas, depresión, pensaban que tenía algo reumático, pasé por varias como diagnósticos medio relacionados, pero no se sabía. Ok. Sí, así que eso fue ¿Yo todo. puedo hacer un comentario? Sí, por favor. De hecho, a mí me enyesaron los brazos, pensando que era tendinitis. Por eso yo digo, yo parecía pelota ping-pong, un instrumento. Porque a mí me enyesaron 15 días cada brazo. Y Paso seguía por altos tratamientos previos. Ya, ok. ¿Por qué les pregunto esto? Porque la fibromialgia es una enfermedad relativamente nueva, ¿ya? Y que, por lo tanto, por un largo tiempo fueron dándose diagnósticos errados frente a estos cuadros, ¿ya? Donde muchas veces aparecían diagnósticos errados frente a que se parecen en sintomatología a otras enfermedades. Y eso hacía también que muchas veces el tratamiento no hubiese sido el mejor, el más indicado y que se alargara en el tiempo la sintomatología, ¿ya? Hoy en día la fibromialgia todavía sigue en estudio permanente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es bastante común, pero que todavía falta investigación al respecto como para poder determinar varios factores, como por ejemplo cuál es la causa de la fibromialgia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la fibromialgia? Primero es parte de una enfermedad reumática, ya es parte de la categorización de las enfermedades reumatológicas. Por lo tanto, también vamos a hablar que es una enfermedad que es crónica, es decir, una enfermedad crónica es una enfermedad que no tiene cura,
¿ok? Es una enfermedad que va a ir cursando el transcurso de la vida y va a acompañarlas en el transcurso de la vida, pero que los síntomas pudiesen o agravarse o disminuir de acuerdo a los cuidados que ustedes tengan. ¿Ya? Por eso es súper importante que ustedes estén acá, que reciban la información pertinente, que tengan el cuidado y la atención necesaria como para poder manejar la sintomatología y evitar que estos síntomas vayan empeorando el estado de salud. ¿Ya? Entonces, tal cual como yo les decía, no se conoce la causa. ¿Ya? Hay varios factores que hacen más predisponente a la persona como para que comience a tener una fibromialgia. Hay estudios que hablan de que hay ciertas situaciones que pudiesen gatillar la aparición de la fibromialgia. Entre ellas, las más renombradas son, por ejemplo, el haber sufrido algún trauma cuando niño o algún trauma cuando adulto, que genera un impacto emocional muy grande, ¿ya? Y ese impacto emocional pudiese gatillar la aparición de los síntomas. ¿Okay? Hay otras corrientes que hablan de que el estrés o la calidad de vida o el tipo de vida que tienen determinadas personas genera también la aparición de los síntomas. ¿Okay? Pero, tal cual como yo les decía, la causa todavía no está categorizada tan claramente, sino que más bien hablamos de un conjunto de situaciones que pudiesen predisponer a la aparición. ¿Por qué se caracteriza? Por un dolor musculoesquelético generalizado, ¿ya? Y una sensación de cansancio, de fatiga que muchas veces pudiese ser asociado más bien al despertar durante el día o a nivel ya después del transcurso del día, después de haber tenido un día ajetreado, ¿ya? Este dolor o fatiga musculoesquelética quiere decir que voy a sentir mi cuerpo más cansado, voy a sentir menos fuerza, me voy a cansar con pequeñas actividades y eso además incluso pudiese generar algún dolor en algunas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Además de eso, esta enfermedad es preferente de mujeres y aquí lo vemos que la mayoría de la población que tiene este diagnóstico son preferentemente mujeres, ¿ya? Es una enfermedad que además se puede manifestar o tener un inicio en cualquier en cualquier etapa de la vida. Puede ser en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o en la adultez mayor, ¿ya? Y además de eso, hay una vinculación directa con el estado anímico, es decir, pudiese aparecer a partir de un cuadro ansioso, de algún diagnóstico psiquiátrico, de salud mental, depresión, trastornos ansiosos, etc. Y además de eso, si no estaba previamente, pudiese generarse en el transcurso de la enfermedad producto del dolor y la incapacidad que muchas veces genera esta enfermedad. Entonces, como para que puedan entender un poquitito más en qué consiste esta enfermedad, hay una creencia muy errada de que habla que la fibromialgia es una enfermedad inventada. No sé si alguien lo había escuchado. Sí, es lo primero que dice. Ya, Es ok. una enfermedad del hipocondriaco. Perfecto, muy buen aporte. Es una enfermedad del hipocondriaco, es una enfermedad inventada. Ya, eso no es así. ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, no es así y que además eduquen a las personas que se vinculan con ustedes y se relacionan con ustedes para que el resto de la gente conozca sobre esta situación de salud y deje de creer en conceptos que son errados, ¿ya? Hay estudios que hablan que efectivamente en la fibromialgia hay una alteración fisiológica en nuestro cuerpo. ¿Ya? Van a aparecer algunos términos aquí un poquitito complejos o técnicos, pero es importante que lo entiendan, ¿ya? Los estudios hablan de que en las pruebas de sangre aparece que hay bajos niveles de serotonina, ¿ya? La serotonina es una sustancia que tiene el cuerpo, que genera el cuerpo, que está vinculada principalmente con los estados de felicidad y además con la regulación del dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que tienen fibromialgia tienen menos sustancia de regulación del dolor. Por lo tanto, van a sentir estímulos que no son dolorosos como agresivos y dolorosos.
¿ok? Entonces, eso ocurre que, por ejemplo, cuando alguien se acerca a ustedes, los abraza un poquitito más fuerte, o los toma del brazo, o bien se golpean suavemente con algo, otra persona que lo va a sentir como algo cotidiano, ustedes lo van a referir como algo doloroso, ¿ya? Y es por eso, porque el cuerpo no es capaz de regular las sensaciones del dolor de los estímulos ambientales, ¿ok? Entonces, pero por otro lado además hay un incremento significativo de otra sustancia, que es la llamada sustancia P, que es una sustancia que genera que haya más sensación de dolor, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos una sustancia que nos avisa que todo puede ser doloroso, y por otro lado, la sustancia que debería regular aquellos estímulos que no son dolorosos, se perciben como dolorosos, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿en qué se traduce todo esto? Que el dolor es uno de los ejes centrales de esta enfermedad, ¿ok? Si hay dudas, por favor, me van preguntando, ¿ya? O si voy muy rápido, hay cosas que no entiendan, me van preguntando. Entonces, hay algo muy característico y que es un denominador común, que es, las personas refieren que les duele todo, ¿ya? Ahora más o menos comprenden por qué les duele todo. Hay una alteración fisiológica en el cuerpo de ustedes y eso genera esta sensación de dolor generalizado, ¿ya? Y lo que hablábamos hace un rato, este dolor se refiere más bien a las articulaciones o a los músculos y pudiese estar acompañado de esta sensación de cansancio, de fatiga, pero además de eso, muchas veces este estímulo se percibe como un dolor quemante, como un dolor urente, ¿ok? Y eso también es porque hay una alteración de la percepción de los estímulos. Dígame, por favor. ¿Y ciertas corrientes eléctricas en los pies? También es parte de estas sensaciones como de golpes de corrientes en el cuerpo, es parte también de la sintomatología. Y vamos a ver que hay otros síntomas que también van a aparecer. Ok, y a partir de lo que ustedes mencionaban, aquí están los síntomas más característicos que probablemente ustedes se van a identificar con más de alguno, ¿ya? Hablábamos del cansancio o de la fatiga, ya esta sensación de despertar cansados, estar durante el día cansados y acostarnos muy cansados aún, ¿cierto? Además de eso, va a haber un trastorno del sueño. Pudiese haber un trastorno del sueño para poder conciliar el sueño, o un trastorno del sueño, es decir, se despiertan frecuentemente durante la noche, o bien tienen un sueño que es cortito y despiertan de madrugada y no pueden volver a conciliar el sueño, ¿ok? Además de eso, pudiese estar acompañado de síntomas depresivos o ansiosos, ya que no necesariamente va a haber un diagnóstico de depresión, pero sí pudiese haber un cuadro que nos oriente a que la persona pudiese sentirse más ansiosa, es decir, más lábil, más lloroncita, o a lo mejor con esta sensación como de angustia, el pecho apretado, o quizás también esta sensación como de temor al futuro, producto de la misma sintomatología, producto de este mismo estado de salud más disminuido o de esta alteración también rutinaria, ¿cierto? Ok. Además de eso, vamos a tener lo que yo les mencionaba, la baja tolerancia al esfuerzo, este cansancio permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes antiguamente, por ejemplo, tenían una rutina en que se levantaban, hacían los quehaceres del hogar, salían un rato, hacían algún deporte, probablemente en el tiempo han ido dejando algunas actividades de lado producto de este cansancio generalizado, o bien han tenido que delegar estas responsabilidades o roles en otras personas, ¿ok? Sensación de rigidez generalizada, y esta sensación de rigidez generalizada se pudiese acentuar mucho más si hay además otra enfermedad acompañada, como por ejemplo la artritis reumatoide. No sé si alguno de ustedes tiene artritis reumatoide o a veces la artrosis, que también pudiese tener esta sensación de rigidez. Yo tengo artrosis. Perfecto, ¿usted tiene artrosis? Claro, y también tengo osteoporosis, se me produjo. Perfecto, También osteoporosis. de que no salen muy bajos los niveles de vitamina D que me hacen. Entonces, Okay. por lo mismo se complicó todo.
Ok, entonces usted tiene diagnóstico de osteoporosis y de artrosis. Claro, también tengo problemas en la columna, tengo hernia. ¿Ya? Y, ¿Una hernia? Claro, y eso mismo es lo que decía la señora, que lo que uno siente como que está con la corriente, de la corriente. Como golpes eléctricos, claro, ¿cierto? Claro, desde la cadera para abajo. Ok. pasa eso. Siente desde la cadera y que se le irradia hasta los pies, Claro, la hasta pierna y los los pies. pies, sí. Ok, perfecto. ¿Y usted? ¿Qué otro diagnóstico tiene? Wow. Tengo muchas cosas. ¿Qué cosas tiene? Pero asociados, por ejemplo, a la rigidez. Sí, tengo discopatía degenerativa. ¿Ya? Cinco Discopatía lumbares. degenerativa, ¿ya? Tengo una hernia en la S1 por un lado, por el otro lado tengo un quiste. Una hernia sacra y un quiste. Ok. Tengo parte de diabetes con insulina. ¿Ya? Diabetes con Ahora insulina dependiente. soy hipotiroidismo, me encontraron eso. Y ¿qué más? Hipertensa. Y ay, ya no me acuerdo qué más tengo. Hartos diagnósticos tiene usted. Claro, generalmente viene acompañado de otras enfermedades más y eso hace que el cuadro se agrave mucho más, ¿cierto? Ok, entonces, vamos a encontrar que las personas que tienen artrosis, además, esta sensación de rigidez generalizada, sobre todo al despertar, va a ser mucho más acentuada aún, ¿cierto? Sensación de inflamación mal delimitada de manos y pies. Es una sensación como de que si estuviesen las manos hinchadas o los pies hinchados, una sensación como de dificultad de movilidad de nuestras extremidades. El hormigueo, que pudiese ser un hormigueo como adormecimiento o bien también manifestado como golpes eléctricos, ¿cierto? Jaquecas. Ya jaquecas reiterativas o jaquecas muy dolorosas, dolores de cabeza muy dolorosos, dolores de menstruación que son mucho más acentuados que lo que tenían anteriormente al diagnóstico, colon irritable, ya pudiese ser colon irritable manifestado por ejemplo con colitis, con diarrea o bien al contrario con tránsito lento, ¿ya? Y sequedad de la boca y enojos. ¿Hay alguien más de ustedes que tenga un síntoma distinto que pudiese compartirlo? A mí me afecta el estómago, porque bueno, Perfecto. yo no sé si es de esto o me encontraron la bacteria que provoca cáncer. ¿El Helicobacter pylori? Sí. Claro. Entonces me dieron antibióticos y todo, se supone que bien, pero sigo igual. Ya, el Helicobacter pylori es otra enfermedad que no tiene que ver con la fibromialgia. Sí, por eso yo digo que en Perfecto. realidad no sé, Sí. no sé si afecta o no, pero lo que usted está comentando de la electricidad en las manos y que en la mañana amanezco con los dedos pegados, así tengo que sobarme para estirarlo y todo eso me pasa mucho. Ok, estos síntomas al despertar. Claro. Sí, el Helicobacter pylori también tiene algunos síntomas que son similares con respecto a las molestias estomacales, porque efectivamente el Helicobacter pylori ataca el sistema digestivo. ¿Ya? Perfecto, sigamos. Yo, Diga. falta de memoria. Qué bueno que lo menciona. Y a partir de eso, la falta de memoria también, dentro de los documentos que yo les entregué, hay una pauta que habla sobre lo mismo, ¿cierto? La dificultad de memoria. Ya vamos a hablar también por qué aparece la dificultad de memoria, porque estamos hablando de que es una enfermedad musculoesquelética y resulta que estamos con dificultades de memoria, de recordar, a lo mejor de sacar cálculos mentales. Todo eso tiene un porqué, ya lo vamos a Llevar una explicar. casa al mueble y abro el frigider y veo que nada que ver. Claro, que hace cosas que a veces Claro, no estaban que- dentro de lo que usted había claro. planificado. Perfecto. Vamos a hablar enseguida de eso. Entonces, el 80% de las mujeres que padecen o están diagnosticadas de fibromialgia, tal cual como el que ustedes mencionan, fueron diagnosticadas tardíamente. Es decir, hay una trayectoria de largo tiempo con síntomas y de ir de un médico a otro sin tener una respuesta asertiva. ¿Ok? Y esto es por lo que hablábamos al comienzo, que todavía es una enfermedad que aún falta por descubrir y por ir desarrollando. Entonces,
Generalmente, cuando ustedes logran llegar, mejor dicho, a un médico que asertivamente les hace el diagnóstico, probablemente les va a hacer este screening, es decir, estas pautas iniciales, ¿ya? Pudiesen encontrarla a lo mejor con otros monitos, sin colores con colores, o a lo mejor se los preguntaron y no les entregaron la pauta por escrito, pero es más o menos esto es lo que el médico evalúa para que ustedes puedan tener un diagnóstico en relación a la fibromialgia, ¿ya?